aparece en ese momento. Dios se queda tranquilo. Ya Dios sabía que Eva había comido del fruto. Ahora Dios estaba esperando si Adán iba a comer, porque Dios está esperando a ver a quien Él le dio la responsabilidad, a ver si desobedece. O sea, Dios se mueve cuando el hombre come. Desde que el hombre come, inmediatamente comenzó la voz de Dios a pasearse en el huerto. Un huerto que Dios plantó en el Edén. O sea, el huerto era un lugar dentro de un lugar. Gloria a Dios. Cuando los hijos de la mujer guardaran mi pacto, mis leyes, te herirán en la cabeza, te aplastarán la cabeza. Pero cuando ellos desobedecieren mis leyes, tú le herirás en el calcañal. Ahora bien, Dios te bendiga en esta hora, gloria al Señor. Esta es una entrega más de tu canal evangelista Michael Pérez Oficial, gloria a Dios, aleluya. Y hoy traemos un tema muy importante, un tema profundo, un tema, gloria a Dios, aleluya, el cual va a cambiar muchas formas de pensar, las cuales quizá a veces no entendemos, gloria al nombre del Señor, pero quiero hablar hoy acerca, gloria al nombre del Señor, de la simiente de la mujer y de la simiente de la serpiente, gloria a Dios. Un tema que ha sido muy conversado, gloria a Dios, pero en este canal nunca hemos hablado de ese tema y tenemos, gloria a Dios, gente que están hambrientos. Hay gente que nos están escribiendo de diferentes lugares que están hambrientos por seguir aprendiendo. Gloria al nombre de Dios, le damos la gloria y la honra a nuestro Dios por siempre. Si no te has suscrito, suscríbete a este canal, comparte con alguien que tú creas que esta palabra pueden edificarle. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y para estar comenzando, aleluya, tengo algunos apuntes, gloria a Dios, porque este tema comencé, como quien dice, hace un momentico, a escudriñar. Y por eso tengo algunos apuntes, gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Y lo primero que quiero resaltar, gloria al nombre de Dios, antes de todo, es que la palabra dice, aleluya, que vuestras iniquidades, dijo el profeta Isaías, gloria a Dios, aleluya, han hecho división entre Dios y vosotros. O sea, el profeta Isaías está diciendo vuestras iniquidades, o sea, iniquidades, maldad, vuestra maldad han hecho divisiones entre nuestro Dios y vosotros, entre vuestro Dios y ustedes. Hay una separación, lo que el profeta Isaías está hablando es que hay una separación, hay una pared intermedia, aleluya, que no es que Dios quiere que esa pared esté entre él y la humanidad, sino que hay una causa, gloria a Dios, y la causa es el pecado, la maldad, gloria al Señor, que hay en la humanidad, es lo que ha separado a Dios de la humanidad. Ahora, Dios nunca ha querido estar apartado de la humanidad, pero hay algo que tiene el eterno Elohim, gloria a Dios, Adonai, aleluya, el Padre eterno, el Creador, el soberano, y es que Él no se contamina, gloria a Dios, y es que Él se mantiene distante del pecado, gloria al Señor. Dios no se contamina, o sea, lo que el pecado provoca entre Dios y el ser humano es una separación. Aleluya. El pecado, aleluya, pone una pared intermedia entre Dios y tú. Dios quiere tener una relación con cada ser humano. Aleluya. Dios se deleita, gloria a Dios, con el hombre. Cuando el hombre le escucha, le obedece. Aleluya. Dios tiene grandes propósitos con el hombre y uno de los cuales es morar en ti, caminar contigo. Aleluya, guiar tu vida, conducir tu vida. Aleluya, porque tú vienes siendo como el arca de Noé, que el arca de Noé no tenía timón, porque el mismo Dios era el timón. Dios era quien guiaba el arca, donde quiera que iba, Dios sabía, aleluya, hacia dónde la llevaba, aleluya, y por dónde podía conducirla. Lo mismo, aleluya, cuando tú estás en la mano del Eterno, el Eterno es quien guía tu vida, quien conduce tu vida. Aleluya. Y Él guía tu vida por medio de su espíritu. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, y todo lo que esto
y todos los que son guiados, por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, gloria al Señor. Ahora bien, para entrar en este tema, claramente quiero darte a entender de que la humanidad, aleluya, está o estuvo separada de la presencia de Dios, apartada, alejada, por causa del pecado del hombre, por causa de la desobediencia que hubo en el huerto del Edén. Gloria a Dios. De aquí sale, aleluya, este tema. Por eso estaba dando una explicación, gloria al Señor. Dios no oye al pecador. La misma palabra lo establece. Dice que Dios no oye al pecador. Pero si alguno le teme y guarda su mandamiento, a ese él oye, a ese él escucha. No es que Dios no escucha las oraciones. Dios le escucha, pero hay algo lo cual mantiene a Dios distante de aquellos que caminan en maldad. Y aleluya, y es su propia iniquidad. Vuestras iniquidades han hecho disensiones, divisiones entre Dios y vosotros. Ahora bien, cuando vamos, gloria a Dios, aleluya, a Berechí en hebreo, que es Génesis, el libro de Génesis en hebreo es Berechí, que significa principio, gloria a Dios, aleluya. Cuando vamos al Génesis, hay una palabra profética, una profecía mesiánica que aparece en el libro de Génesis, capítulo 3, aleluya, versículo 15, luego de la caída del hombre en el huerto del Edén, aleluya, inmediatamente, aleluya, hay una palabra, gloria a Dios, mesiánica. Inmediatamente en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, se está dando una palabra de evangelio. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación. Y ya en el Génesis, aleluya, se había evangelizado, se había dado una buena noticia. Y era que venía, gloria al Señor, para siempre, una simiente por la cual la humanidad iba a ser reconciliada nuevamente con Dios. Aleluya, veamos aquí, gloria al Señor. Quiero que preste atención a este tema. Quiero que si tienes apunte, puedes apuntar, puedes anotar, gloria a Dios, porque vamos a abogar y a navegar en aguas muy profundas, gloria a Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, porque sin Él nada podemos hacer. Yo me siento aquí, leo la Biblia, escudriño, aleluya, y no tengo nada grabado aquí. Lo que el Espíritu me va trayendo, eso yo voy dándote, gloria a Dios, conforme a la voluntad de Dios, para que tú seas edificada, gloria a Dios. Muchos de los temas que hemos conversado, que hemos hablado, aleluya, a través de este canal, a veces no nos sentamos a durar una hora estudiando, lo que es muy bueno. Algunos sí, otros no, gloria al nombre del Señor. Hay algunos que me surgen de repente por medio del Espíritu, y así mismo lo doy como el Espíritu me lo trae, así mismo lo imparto, gloria a Dios. Ahora veamos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Gloria a Dios. Aquí estamos viendo una palabra, aleluya, mesiánica. Estamos viendo una profecía que salió de la boca del Eterno, que salió de la boca, aleluya, de Elohim, gloria a Dios. Aleluya. Y luego de la caída del hombre en el huerto del Edén, porque la palabra dice claramente desobediencia del hombre. Ahora, ¿por qué la Biblia se declina hacia el hombre? Gloria a Dios, porque al hombre fue que se le entregaron las instrucciones. Al hombre fue que Dios le entregó, aleluya, en pocas palabras, la ley que Dios le dio en el huerto del Edén. Fue al hombre que Dios le entregó aquel mandamiento, y fue al hombre que Dios le entregó la responsabilidad de guardar el huerto, de cuidar y de proteger el huerto. Al hombre fue que Dios puso como atalaya en el huerto del Edén. O sea, toda responsabilidad cae sobre el hombre. Por eso es que el mismo encabezado de Génesis capítulo 3 arranca diciendo desobediencia del hombre. Aun cuando la mujer come del árbol, come del fruto, perdón, Dios no aparece en ese momento. Dios se queda tranquilo. Ya Dios sabía
que Eva había comido del fruto. Ahora Dios estaba esperando si Adán iba a comer, porque Dios está esperando a ver a quien Él le dio la responsabilidad, a ver si desobedece. O sea, Dios se mueve cuando el hombre come. Desde que el hombre come, inmediatamente comenzó la voz de Dios a pasearse en el huerto. Un huerto que Dios plantó en el Edén. O sea, el huerto era un lugar dentro de un lugar, gloria a Dios. Y Dios plantó un huerto en el Edén. En ese lugar ahí depositó al hombre y le dio este mandamiento que de todo árbol podía comer. Aleluya, solo le puso un mandamiento, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás, gloria a Dios. Ahora bien, aleluya, Dios inmediatamente habla y no llamó a Eva. Aquí estamos viendo, gloria a Dios, la responsabilidad sobre el hombre de que Dios no llamó a Eva, sino que inmediatamente llama a Adán. Adán, ¿dónde está? ¿Por qué te escondiste? ¿Por qué te esconde? Adán dice, porque tuve miedo. Dios le dice, ¿quién te enseñó? Adán le dice, estoy desnudo, tuve miedo. Y Dios le dice, ¿quién te enseñó que está desnudo? Gloria a Dios. Y por ahí no vamos, pero para ir avanzando, ya cuando esto que Dios le está pasando factura, Dios llama a la serpiente, a la mujer y al hombre para pasarle factura a los tres. Pero en medio de esta factura, aleluya, Dios suelta una palabra, aleluya, y es esta palabra, y dice, y pondréis enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Aquí Dios está hablando directamente con la serpiente, dándole, aleluya, un edicto a la serpiente. Dios está soltando un decreto sobre ella. Aleluya, una palabra de destrucción, gloria a Dios, sobre la serpiente. Ahora bien, Dios está hablando aquí de simiente. Aleluya, está hablando de la simiente de la mujer. Cuando vamos al significado de la palabra simiente, estamos hablando de hijo, estamos hablando de descendencia, estamos hablando de linaje, estamos hablando de, voy a hablar claramente para que me entienda, de esperma, de semen. Estamos hablando, gloria al nombre del Señor, de lo que es un linaje que viene a través de la mujer. También la palabra simiente se puede traducir como semilla. La palabra simiente en el hebreo es la palabra cera, gloria a Dios. La palabra simiente en el hebreo es la palabra cera, que tiene todos estos significados. La palabra cera en el inglés es simiente, semilla, esperma, semen, linaje, descendencia, hijo. Gloria a Dios. Entonces Dios le está diciendo a la serpiente, voy a poner enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia tuya, entre los hijos de la mujer y los hijos tuyos. Va a haber una enemistad. Aquí Dios está hablando de un conflicto continuo. Dios está soltando el Eterno una palabra de que iba a haber una guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, que es Satanás. Diablo, el Señor lo reprende en el nombre de Jesús y lo consuma en esta hora. Ahora bien, aleluya, Dios está hablando de una guerra, de un conflicto que iba a haber entre dos simientes. Dios está hablando de una batalla, de un enfrentamiento. Ahora, lo que me sorprende es que el Eterno en ningún momento dijo que la serpiente iba a triunfar, sino que le dijo, la simiente de la mujer te va a herir a ti en la cabeza. O sea, cuando Dios dice que te va a herir en la cabeza, le está hablando de que ella te va a destruir. Aleluya. Y dice, y tú le herirás en el calcañal. O sea, la palabra calcañal se traduce como el talón, gloria a Dios. O sea, Dios está diciendo, la simiente de la mujer te va a herir a ti en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Ahora, ¿de qué forma acontece esto? ¿Por qué Dios dice esto? Aleluya. ¿De dónde viene esto? Gloria a Dios. ¿Cuál es el origen de esto? Gloria a Dios. Aquí estamos hablando claramente, aleluya, Dios viene desde el principio, desde allá atrás, tratando de reservar un linaje, gloria a Dios. También se puede llamar la palabra simiente linaje,
Dios viene tratando de reservar, de guardar, de preservar un linaje escogido. Y ese linaje escogido Dios lo traía a través del pueblo Israel, a través, aleluya, del pueblo escogido que era el pueblo Israel. Ahora bien, aleluya, Dios él mismo sabía que el pueblo de Israel se le iba a hacer complicado, aleluya, herir a la serpiente en la cabeza. Aleluya. Entonces Dios tenía algo reservado. Aleluya. Entonces, por eso es que veamos tantos obstáculos que el pueblo de Israel viene teniendo desde la antigüedad. Por ejemplo, hay un hombre llamado Abraham. Aleluya. Tiene una esposa llamada Sara. Ella es hebrea también, Abraham también, o son judíos o israelitas, como quiera llamarle, pero eran del pueblo escogido por Dios, porque a través de Abraham fue que Dios, aleluya, comenzó, aleluya, una descendencia. Ahora bien, veamos que Sara es estéril, gloria a Dios. Aquí estamos viendo como una oposición. También veamos lo mismo con Rebeca. Luego veamos lo mismo con Raquel, una batalla. Es como si hubiese una fuerza oscura detrás. Es como si la simiente de la serpiente se viene sospechando de que ya hay una palabra que se le dio en Génesis capítulo 3, verso 15, de que iba a nacer alguien de la mujer que lo iba a herir en la cabeza. Y por eso la serpiente viene tratando de poner obstáculos, viene trayendo levantamiento. Inclusive todo lo que el pueblo de Israel pasó en la antigüedad tenía como un propósito detrás. Por eso veamos que muchas veces, aleluya, el pueblo de Dios se contaminaba. Algo el enemigo buscaba para tratar de contaminar el linaje santo, el linaje escogido de Dios. Aleluya, porque el propósito del enemigo era, aleluya, de que no saliese de la simiente de la mujer aquel que le iba a herir en la cabeza. Ahora, ¿de qué forma iba la simiente de la mujer a herir a la simiente de la serpiente en la cabeza o a la serpiente en la cabeza? De una forma, solamente podía, aleluya, herir a la serpiente en la cabeza de una forma, y era guardando los mandamientos. Los antiguos intérpretes, aleluya, los antiguos eruditos bíblicos, traductores, gente que estudiaban, no estoy hablando de estos años, estoy hablando de muchos años antes de Cristo venía a la tierra. Ellos decían, aleluya, o traducían el texto de esta forma, aleluya, cuando los hijos, escuche bien, cuando los hijos de la mujer guardaren mi pacto, mis leyes, te herirán en la cabeza, te aplastarán la cabeza. Pero cuando ellos desobedecieren mis leyes, tú le herirás en el calcañal. Ahora bien, hay un problema. La herida que va a provocar la simiente de la mujer en ti será de muerte. Pero la herida que tú vas a provocar en la simiente de ellos no será de muerte. Tendrá ciertas consecuencias, pero no va a ser de muerte. Por eso vemos que el pueblo de Israel caía en cierto proceso, en ciertas batallas, en momentos que el mismo Dios por su pecado se apartaba de ellos, pero al tiempo cuando ellos volvían su corazón a la ley de Dios, inmediatamente Dios los restauraba y ellos podían vencer a cualquier pueblo oponente. Cuando ellos obedecían a Dios, le aplastaban la cabeza a la simiente de la serpiente que vienen representando como los sirios, los filisteos, los madianitas, los gigantes, todo eso. Pero cuando ellos desobedecían, la simiente de la serpiente lo hería a ellos en el calcañal. Ahora bien, gloria al nombre de Dios. También esto se puede traducir de esta forma. Aleluya. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí también, aunque sabemos que Dios escoge al pueblo de Israel, aleluya, y se refiere también al pueblo de Israel, al linaje escogido, pero aquí directamente está hablando del Mesías, aleluya, de Yeshua de Nazaret, de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es una palabra profética que se está dando del Mesías que iba a venir a través de la simiente de la mujer. Ahora bien, nosotros entendemos
y todo el que estudia o escudriña la palabra entiende, aleluya, de que cuando se iba a tomar en cuenta descendencia, siempre se tomaba la descendencia a través del hombre. Aleluya, nunca se tomó en cuenta a la mujer, aleluya, para definir un linaje o definir una descendencia. Siempre se tomaba en cuenta el hombre, pero aquí veamos que a quien Dios escoge para traer la simiente del Mesías, la simiente mesiánica, aleluya, fue a la mujer. Ahora me pregunto por qué, aleluya, porque en realidad, aleluya, quien fue llamado a cuenta a profundidad por causa del pecado que hubo en el huerto fue el hombre. Fue sobre el hombre que cayó la responsabilidad, aleluya, de aquel pecado, porque al hombre fue que Dios le dio instrucciones, al hombre fue que Dios le dio doctrina, le dio enseñanza, al hombre fue que Dios le dijo lo que debía hacer y lo que no debía hacer. Entonces él debió de ser responsable y de proteger y de cuidar. Aleluya, Dios escoge a la mujer, por eso es que veamos, aleluya, que Satanás se levanta fuertemente contra la mujer y quiere destruir a la mujer. Aleluya, ¿por qué? Porque la mujer es el vaso, es el canal por medio del cual nacen los profetas, por medio del cual nacen los pastores, por medio del cual nacen los evangelistas, por medio del cual nacen hombres y mujeres, aleluya, que marcan una generación. Aleluya, las mujeres son las que dan a luz, aleluya, los hombres que van a revolucionar, aleluya, que van a traer avivamiento, que van a traer mover, como por ejemplo, gloria a Dios, aleluya, en mi nacimiento hubo mucha guerra, hubo mucho conflicto, mucha batalla, y la batalla que hubo fueron, aleluya, cuando mi madre y mi padre, estando jóvenes, se unen, aleluya, para procrear o para formar una familia, un hogar, aleluya. Mi padre, el primer anhelo que tenía era tener un hijo varón, aleluya, y hubo mucha batalla, mucha guerra, el enemigo estaba opuesto, aleluya. ¿Por qué? Porque el enemigo, cuando se sospecha que hay algo, que hay un propósito, el enemigo se va a oponer, y esto era lo que él venía haciendo con la simiente de la mujer, oponiéndose, tratando de contaminar el linaje. Por eso fue que Sara se desesperó y le entregó a Agar a Abraham para que Abraham tuviera, pero el propósito era tratar de arruinar el plan de Dios. Por eso tú debes de tener mucho cuidado, aleluya, con lo que tú permites que entre a tu vida, porque cualquier cosa que entre, que no esté en el plan de Dios, puede afectarle a la simiente que Dios ha depositado en ti. Ahora bien, el primer hijo o la primera hija que tienen es hembra, aleluya, mi hermana mayor, aleluya. Luego están buscando nuevamente, perdón, el varón, nace otra hembra, nuevamente están buscando el varón, nace otra hembra, nuevamente están buscando el varón, ahí está embarazada mi madre de varón, pero aleluya, pasan, creo que fue 3 meses y perdió la barriga, aleluya, un levantamiento del mismo infierno, hermano. Mi madre pierde la barriga de varón, luego queda embarazada de nuevo y tiene otra hembra, ya van 4 hembras, gloria a Dios, aleluya. Y cuando tiene ese embarazo de esa hembra, queda embarazada de nuevo, aleluya. Y cuando queda embarazada, entonces era de mí, ahora era un varón, pero resulta que tuvo mucha guerra, mucho conflicto, mucha batalla, porque el diablo no quería que yo naciera, porque todo lo que viene de parte de Dios, el enemigo se va a oponer para que no crezca, para que no avance, para que no nazca, para que no se reproduzca, para que no se expanda, para que no alcance el propósito, para que no conozca a Dios, gloria al Señor. Pero eso tú debes de entenderlo, porque Dios viene hablando de un conflicto, de un enfrentamiento, de una guerra entre dos simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Aleluya, aquí está hablando, gloria a Dios, referentemente al Mesías, gloria a Dios. Porque como los hijos de Israel, aleluya, no iban a ser capaces, aleluya, de poder guardar la ley, aleluya, de Elohim, de nuestro Dios, de nuestro Padre, aleluya, del Eterno, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios tenía, aleluya, una simiente reservada, aleluya, para poder conectar a la humanidad de nuevo con el Eterno. Para que la humanidad de nuevo se conectara con Dios, tenía que ser a través
de la simiente de la mujer? ¿Por qué no a través de la simiente del hombre? Aleluya. ¿Por qué? Porque el pecado entró, aleluya, por medio del hombre. El pecado entró a la humanidad, aleluya, por medio del hombre. Lo veamos en Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice que el pecado entró al mundo por un hombre y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces la mujer me parece ser que en este punto quedó excluida, aleluya, y fue tomada, aleluya, como la vasija por medio de la cual iba a venir la simiente que iba a aplastarle la cabeza a la serpiente, gloria a Dios. Ahora bien, gloria a Cristo de la gloria. Más adelante, aleluya, el profeta Isaías, aleluya, vuelve y da una palabra en Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo 14, gloria al nombre del Señor. Dice la palabra en Isaías 7, 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aleluya, que quiere decir Dios con nosotros o Dios entre nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Aquí el profeta Isaías, gloria a Dios, está tomando una palabra profética que ya nuestro Dios había dado en el libro de Berechit, de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Aleluya, el profeta Isaías está profetizando conforme, aleluya, ya a lo que ya el Padre ha hablado, a lo que ya Dios ha dicho en Génesis 3:15. Y está hablando aquí de una virgen, aleluya, de una fémina, gloria a Dios. En el hebreo la palabra virgen es muchacha joven, gloria a Dios. Una joven sí, que no había tocado varón. Muchas personas que se han denominado maestros, la palabra dice, hermanos míos, no os hagáis mucho maestro de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y he escuchado, gloria a Dios, en la plataforma de Siempre Fuerte, Steven Javier, no a Steven Javier, gloria al Señor, el Señor bendiga a Steven Javier de una manera en especial en el nombre de Jesús, sino que he escuchado un joven que han invitado allá, gloria a Dios, a aquella plataforma que él dice, aleluya, que el Mesías, aleluya, que María concibió, que dio a luz, aleluya, tenía que venir, aleluya, de la simiente del hombre. Él afirma y dice, aleluya, de que José es el padre biológico de Jesucristo. Aleluya, son personas, aleluya, que tocan ciertos temas sin tener el conocimiento y muchas veces se convierten en blasfemos. Aleluya, usted decir que José era el padre de Jesús biológico, que José lo engendró, aleluya, usted está desafiando lo que ya el Eterno habló. Usted está blasfemando contra lo que el Eterno Yahweh ha hablado, gloria al Señor, contra lo que el Dios de Israel habló, gloria a Dios, en Génesis capítulo 3, versículo 15, y lo que el profeta Isaías, el profeta mesiánico, viene hablando en Isaías capítulo 7, versículo 14. Entonces debemos de tener mucho cuidado a la hora de decir de que José era el padre biológico, aleluya, de Jesús de Nazaret. Aleluya, eso es algo antibíblico, antilógico, es algo que no se puede hablar, que no se puede ningún creyente concebirlo, no puede recibirlo, gloria a Dios. ¿Por qué ellos plantean este tema, gloria al Señor? Ellos se agarran de que es imposible de que María concibiese y quedase embarazada por obra del Espíritu Santo, gloria al Señor, aleluya, sin ser tocada, aleluya, por un varón, sin un varón llegarse a ella. Ahora lo que ellos ignoran es el poder de Dios. Aleluya, Dios hizo todo de la nada. Ellos no existía nada y Dios creó. Aleluya, y como Dios tuvo el poder para crear todas las cosas, aleluya, también Él tiene el poder o tuvo el poder y lo tiene todavía para hacer que una virgen, aleluya, concibiese. Aleluya, cuando dice que una virgen concebirá y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Ahí está volviendo a retocar lo que se profetizó en Génesis capítulo 3, verso 15. La palabra aquí en Isaías capítulo 7, verso 14, está dándole un retoque o está mejor hablando, refinando,
aleluya, o allanando o desplazando, aleluya, esta profecía, esta palabra que ya el mismo Dios había dado. Isaías la está encaminando, la está aclarando más. Gloria a Dios, aleluya. Dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Para Dios no hay nada imposible, todo es posible para Dios. Ahí veamos el caso de Sara. Ya a la edad que estaba Sara, ya era una edad muy avanzada para Sara poder quedar embarazada. Aleluya, pero dice la palabra que Dios le dijo, tú vas a concebir un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y así mismo aconteció, porque para Dios no hay nada imposible. También Abraham era muy avanzado en edad también, gloria a Dios. Estaban los dos ancianos, pero lo que sucedió con Sara nos da a entender a nosotros de que para Dios, aleluya, no hay nada imposible y de que Él también podía, aleluya, depositar una criatura en María sin tener que un varón llegarse, porque Él es el creador. Ahora bien, gloria a Dios, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios entre nosotros, Dios con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y me sorprende porque la Biblia viene rectificando, aleluya, más adelante en el libro de Mateo, gloria al nombre del Señor, en Mateo capítulo 1, gloria a Dios para siempre. Aquí veamos, gloria a Dios para siempre, Mateo capítulo 1. Dice la palabra de Dios, gloria al Señor. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, versículo 18. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, escuche bien, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Cuando Dios está hablando de una simiente allá atrás, Dios sabía que la simiente del hombre y la mujer, aleluya, no podía aplastarle la cabeza a Satanás, a la serpiente antigua. Tenía que venir una simiente más poderosa. Y por eso Dios usa la simiente de la mujer, o sea, usó la parte de la mujer, aleluya, usó a la mujer como un vaso para a través de la mujer concebir a través del Espíritu Santo al Mesías, el cual iba a venir a aplastarle la cabeza a la serpiente. Y dice que se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aleluya. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces, ¿cómo es que si José se llega a ella, él sabiendo que se llegó a ella, la va a dejar secretamente? No, él la quería dejar secretamente porque él sabía que él no la había tocado, que él no se había llegado a ella. Y resulta que ahora ella, aleluya, ha concebido del Espíritu. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará un hijo, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria al Señor para siempre. Aquí la Biblia, gloria a Dios, nos habla claro, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, de que a través de esta simiente, aleluya, la humanidad iba a ser redimida del pecado. Es que el hombre no tenía escapatoria, la humanidad estaba atrapada, estaba confinida ya, gloria a Dios, aleluya. No había otro método del Padre, aleluya, para poder traer y acercar la humanidad de nuevo a Él, que no fuese por medio de la simiente del Mesías. Por eso dice, llamará su nombre Jesús, y este salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, lo va a redimir, lo va a rescatar. ¿Por medio de qué? Aleluya, de aplastarle la cabeza, aleluya, a la serpiente. Aleluya, porque solamente de esta forma se le podía aplastar la cabeza a la serpiente. Ahora bien, aleluya, ¿cuáles son lo que son las simientes? Aleluya, la simiente del Mesías. El Mesías tiene una simiente. Aleluya, y son aquellos que guardan los mandamientos, aquellos que le siguen, aquellos, gloria al Señor para siempre, aleluya, que tienen su espíritu. Solamente los que tienen el espíritu de Dios son la simiente del Mesías. ¿Por qué?
porque lo que tienen, aleluya, la simiente del Mesías, le aplastan la cabeza a la serpiente. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, gloria a Dios, aleluya, versículo 12, dice, el 11 dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, o sea, derecho, poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Los cuales no son engendrados de carne, oiga, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí veamos que cuando se trataba de la simiente del Mesías, el varón fue excluido. Aleluya, el varón fue excluido. Por eso dice que no serán engendrados, aleluya, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino que van a ser engendrados por el mismo Dios, dice la palabra. Aleluya. Entonces, esta simiente, gloria a Dios, es la simiente, aleluya, por la cual se le puede aplastar la cabeza a Satanás. Aleluya, de la única forma que nosotros podemos vencer la simiente del enemigo, aleluya, es viviendo una vida consagrada, una vida en santidad, aleluya, delante de nuestro Dios, apartado del mal, apartado del pecado. Alabado sea el nombre del Señor para siempre, como dice el apóstol Santiago en su carta, Santiago capítulo 4, versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistí al diablo y él huirá. Ahí cuando el enemigo huye, está huyendo porque tú le estás aplastando la cabeza. Pero para tú aplastarle la cabeza, debes de someterte a tu cabeza, que es Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo, y el cuerpo es la iglesia. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces este tema, hermano, es un tema muy profundo. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es la simiente, aleluya, del enemigo? Gloria a Dios. Por eso veamos la simiente de Satanás, aleluya. Cuando veamos la simiente de la serpiente, es una simiente de maldad, gloria a Dios, aleluya. Es una simiente que camina en maldad. Todo aquello, aleluya, que caminan, gloria a Dios, fuera de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquello que no han conocido a Yeshua, que no han sido restablecidos, que no han sido reconciliados con Dios, como dice la palabra, que dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Juan capítulo 3, verso 17, dice el 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, todo aquello, gloria a Dios, aleluya, que están separados, aleluya, que no son simientes del Mesías, que no pertenecen al linaje del Mesías, que no han sido injertados, porque el Mesías es quien te injerta en el verdadero olivo. Israel es el olivo y el Mesías es quien te injerta. Nosotros somos olivos silvestres, pero somos injertados por medio del Mesías al olivo original, que es Israel. Ahora, inmediatamente, aleluya, todo aquel que está separado, aleluya, pertenece a la simiente de la serpiente. Y los que pertenecen a la simiente de la serpiente son instrumentos, aleluya, para hacerle la guerra a la simiente del Mesías. Ahora bien, la simiente del Mesías, lo que tienen al Espíritu de Dios por dentro, aleluya, son aquellos que le aplastan la cabeza a la simiente de la serpiente. Por eso Dios te dice en esta hora, aleluya, no te dejes vencer, porque ya yo te he dado potestad, te he dado legalidad. Todo aquel que tiene a Jesús en su vida, todo aquel, gloria a Dios, que tiene el Espíritu Santo, ya se le ha entregado autoridad para vencer a la simiente de la serpiente. No te dejes vencer, aleluya, no permita que la serpiente te conquiste, te convenza, te atraiga, te arrastre, te aparte, porque ella, aleluya, sabe que a ti se te dio autoridad sobre ella, pero ella va a querer, aleluya, venir, aleluya, a seducirte, a conquistarte, porque cuando ella te saca, aleluya, de la voluntad de Dios, entonces ella puede herirte a ti en el calcañar. Aleluya, de la única forma que ella
tiene autoridad para herirte en el calcañar, en el talón, aleluya, no una herida de muerte, sino una herida, aleluya, que podrá curarse cuando sea de nuevo restaurado, aleluya, pero si tú estás en obediencia, aleluya, tendrás toda autoridad, aleluya, para poder aplastarle la cabeza. Vamos al libro de Mateo capítulo 28, aquí lo veamos, gloria a Dios, capítulo 28. Aquí veamos el triunfo de Jesús, alabado sea Dios. Aquí veamos el triunfo de la simiente de la mujer, cuando la simiente de la mujer le aplastó la cabeza a la serpiente. Veamos aquí en Mateo capítulo 28, su versículo 18. Dice, y Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Escuche bien esa profundidad. Jesús, cuando resucita el Mesías, se aparece a sus discípulos y le dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Aleluya. Y dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Por qué? Porque si no guardan lo que Él mandó que guardásemos, su mandamiento, no podremos vencer, aleluya, a un enemigo que ya fue vencido. Ya la serpiente antigua fue vencida por medio del Mesías, pero para tú y yo vencerla, debemos de caminar conforme, aleluya, a la palabra de Dios. Debemos de ser guiados y de ser llenos por el Espíritu Santo. Aleluya, si no estamos llenos del Espíritu Santo, es muy difícil, es muy complicado que podamos vencer, aleluya, a la serpiente. ¿Por qué? Porque ella es astuta. Aleluya, es un espíritu astuto, gloria a Dios, que vive buscando la forma de cómo derribarte, de cómo destruirte, de cómo hacerte daño. Y por eso tú tienes que mantenerte lleno, 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 lleno del Espíritu, lleno del fuego, lleno de la unción, para que cada vez que tenga un enfrentamiento, un conflicto con ella, puedas aplastarle la cabeza en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Veamos de nuevo, gloria al Señor. Jesús vuelve y le dice a los discípulos, he aquí os doy potestad sobre toda fuerza del mar. Ahí está hablando de la simiente de la serpiente. Aquí os doy potestad sobre toda fuerza del mar para hollar serpiente y escorpiones, y nada os dañará. O sea, Jesús le está diciendo, aleluya, toda autoridad, la autoridad que el Padre me ha dado a mí, yo la comparto con ustedes. Le doy autoridad, aleluya, para que hollen serpiente, para que le machaquen, para que le aplasten la cabeza a la serpiente y a los escorpiones, y nada os dañará, nada podrá hacerle daño. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes, gloria a Dios. Ahora bien, la simiente de las serpientes es una simiente maligna, una simiente que vive conforme, aleluya, al mundo, conforme, aleluya, y a lo que el enemigo quiere. Una simiente que desagrada a Dios, que no agrada a Dios, aleluya, que está separada de Dios, aleluya. Una simiente, aleluya, pecadora, gloria a Dios, que no se ha vuelto hacia nuestro Padre. Por ejemplo, aquí lo veamos en Efesios, muchos de los que hoy en día estamos aquí en otro tiempo, aleluya, no éramos, gloria al Señor para siempre, aleluya, parte de esta simiente, pero como el Mesías murió y resucitó y nos reconcilió, aleluya, Él nos rescató y nos injertó y nos introdujo en la familia de Dios, y ya ahora, aleluya, fuimos engendrados por medio de Dios, nacemos de nuevo, dice la palabra, aleluya. Por ejemplo, aquí encontramos en Efesios capítulo 2, muchos de nosotros estábamos así, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, Pablo se está incluyendo también. Pablo está diciendo, hasta yo pertenecía a la simiente de la serpiente. Yo también era un desobediente. Yo también era un hombre hijo de ira. Yo también estuve apartado. Aleluya, yo también estaba alejado. Yo pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero yo ni sé el que estaba. Aleluya, y sigamos, dice, en otro tiempo, en los deseos de nuestras carnes, la simiente de la serpiente habla en los deseos de su carne, gloria a Dios, haciendo la voluntad de la carne, oiga, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice el apóstol Pablo. Gloria al Señor. Aleluya. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero el Señor nos ha reconciliado juntamente con Cristo y nos ha dado vida, alabanza. Entonces, esto es lo que está pasando hoy en día, aleluya, en la vida de todos aquellos, aleluya, que le siguen y que guardan sus mandamientos, gloria a Dios. Así que esta simiente, gloria al Señor, de la serpiente es una simiente, aleluya, que le hace daño al prójimo, aleluya, que persigue a su prójimo, aleluya, que golpea a su prójimo. La simiente de la serpiente aborrece la simiente de la mujer. La mujer también viene representando la iglesia, también representa el pueblo de Israel. Aleluya. Y por eso es que la simiente de la serpiente, cuando alguien, aleluya, vive conforme al príncipe de la potestad del aire, a la serpiente, aleluya, aborrece a aquellos que viven conforme, aleluya, a la simiente del Mesías, del Padre, aleluya, los cuales no son engendrados ni de sangre ni de voluntad de varón, sino por el mismo Dios. Aleluya. Entonces, por eso es que tú ves tantos conflictos, tanto levantamiento. Aleluya, tú ves que el hermano se levanta contra el hermano. La Biblia lo habla en Génesis cuando Caín se levantó contra Abel y lo mató. Hoy en día se están viendo muchas cosas así. Aleluya, tú ves a los hermanos, gloria al Señor, golpeándose, gloria al Señor, persiguiéndose, envidiándose, aleluya, celándose, aleluya, haciéndose daño uno con otro, aleluya, pero la simiente, aleluya, original de la mujer, la simiente original del Mesías, aleluya, es una simiente, aleluya, piadosa, bondadosa, misericordiosa, una simiente que camina en amor, que camina en obediencia, una simiente que es obediente a Dios, aleluya, que se santifica para el Señor, que ya no vive conforme a la voluntad de la carne ni a la voluntad de los pensamientos, sino que ahora está sometida a los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cómo vencer la simiente de la serpiente? De la única forma que podemos vencer esa simiente que fue injertada en nosotros por medio del pecado, aleluya, por medio del pecado adámico cometido en el huerto, aleluya, la serpiente introdujo su simiente, aleluya. Por eso es que hoy en día tú y yo estamos en Cristo, pero aún así tenemos guerra con malos pensamientos, aleluya, con malos deseos que llegan a nuestra vida. Y de la única forma que podemos aplastarle la cabeza a esa área negativa y negarnos a esa área negativa que aún tenemos con nosotros, aleluya, con la ayuda del Espíritu Santo. Aleluya, cuando nacemos de nuevo recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ayuda a poder negarnos, aleluya, a caminar conforme a esa simiente. Aleluya, porque ya, aunque estemos en el mundo, no somos de este mundo, somos de arriba. Alabado sea Dios. Ahora el apóstol Pablo habla en Romanos, aleluya, que había una parte de él que se levantaba contra él mismo. Aquí el apóstol Pablo en Romanos, aleluya, capítulo 7, versículo 7. Gloria a Dios, quiero leer esta porción para ir cerrando. Gloria a Dios, dice, ¿qué pues diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás.
mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Oiga, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. O sea, esto fue automático que comenzó a acontecer en Pablo. Esto Pablo ni lo esperaba. Aleluya, cuando los niños nacen no saben lo bueno y lo malo, pero mientras van creciendo, el mar, aleluya, se va aumentando en ellos. Por eso dice la Biblia que el corazón del hombre va de continuo al mar. ¿Por qué? Porque hay una simiente, aleluya, que fue injertada, aleluya, que fue introducida en la humanidad. Cuando el hombre desobedeció a Dios, aleluya, se despertó algo negativo. La serpiente, gloria al Señor, provocó, aleluya, esto que aconteció en la humanidad. Y por eso es que Dios tuvo que enviar al Mesías para podernos a nosotros revestir de su gracia, de su justicia. Por eso fue que cuando los hombres, Adán y Eva, pecaron, aleluya, inmediatamente estaban desnudos. Ellos se quisieron tapar con hojas de higuera, pero Dios, dice la Biblia, que mató un animal y le hizo túnica y lo vistió. O sea, aleluya, esto viene representando al mismo Mesías. O sea, de que alguien iba a morir para cubrir la desnudez de la humanidad. Por eso es que cuando Cristo viene, muere, resucita, todo aquel que se acerca a Cristo, inmediatamente Jesús le pone vestidura blanca. Por eso dice Jesús, el que venciere será vestido de vestidura blanca y andará conmigo en la ciudad de mi Dios. Tiene que entender esto, gloria a Dios. Vete a Apocalipsis para que encuentre eso. Puede leerlo en el capítulo 3, gloria a Dios. Ahora bien, dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Aleluya. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. O sea, Pablo está diciendo, los mandamientos que eran para vida, por cuanto yo era incapaz de guardar con mi propia fuerza esos mandamientos, aleluya, me resultaron para muerte. Aleluya, Pablo está diciendo obligatoriamente necesitábamos que viniera alguien y nos redimiese de la maldición del pecado. Alguien que viniera y pagase nuestra culpa, alguien que viniera y hiciera la paz con Dios para que por medio de esa paz nosotros fuésemos reconciliados. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no hay unidad con Dios, no hay paz con Dios, sino es por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo es que volvemos, aleluya, y nos unimos al Creador, al Eterno. Aleluya, dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, dice Pablo. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, Pablo está diciendo, la ley es buena, el mandamiento es santo. El problema es que yo no soy bueno, aleluya, ni por mi propia cuenta tampoco soy santo. Necesito de la ayuda de alguien. Necesito que alguien me santifique. Necesito que alguien me guíe para poder vencer la simiente, la maldad que hay en mí, para poderme negar, para poderme, gloria a Dios, para poder escapar de esto, necesitamos de alguien. Sigamos leyendo. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, dice Pablo, mas yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, dice Pablo, no mora el bien. O sea, Pablo está diciendo, en mi carne el bien no mora. Hay una simiente, aleluya, en mi carne que no es buena, que tiene maldad, que tiene iniquidad. Gloria a Dios. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Algo que acontece automático ya. Gloria a Dios. Aleluya.
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo está reconociendo el mal está en mí. Y vea que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Era un maestro, era un estudioso, era un hombre entendido. Era fariseo, hijo de fariseo. Aleluya, un hombre que conocía la ley, la Torá, todo, gloria a Dios. Pero él mismo está reconociendo y está diciendo que el mal está en él. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Aleluya. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora bien, gracias doy a Dios, dice Pablo, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y arranca en el capítulo 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya, no hay condenación, aleluya, para aquellos que andan conforme al Espíritu, aquellos, aleluya, que son de la simiente del Mesías, le van a aplastar la cabeza a la serpiente. Así que, aleluya, suscríbete, comparte esta palabra con alguien para que su fe sea aumentada, para que su conocimiento sea ensanchado, aleluya, y sigue avanzando, no te detenga, sigue caminando, aleluya, porque el enemigo está vencido, aleluya, y Dios, aleluya, por medio de Jesucristo te ha dado autoridad a ti para hollar serpientes y escorpiones. No le tengas miedo a las tinieblas, que te tengan miedo ellos a ti, porque tú tienes a Jesús contigo y toda potestad a Él le fue dada y Él la ha compartido contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.